Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Bolivia Web TV, hoy como todos los días, con las informaciones más destacadas desde Bolivia para el mundo. Mi nombre es Erwin Bazán, una bienvenida especial a nombre de la producción de Bolivia Web TV y Bolivia News. Comenzamos. Hoy es jueves 22 de octubre. En el arranque le contamos que el Tribunal Constitucional Plurinacional declaró la constitucionalidad de la Ley de Reforma Parcial de la Constitución en el artículo referido a la reelección presidencial, según informó el magistrado Rudy Flores en declaraciones al diario Correo del Sur. Esta ley solo entrará en vigencia si es aprobada en referendo. Ahora el tribunal debe analizar la constitucionalidad de la pregunta que será sometida a consulta popular y que debe ser aprobada en una reforma al artículo 168 de la Constitución. Y en otros temas les contamos que en Santa Cruz los camioneros decidieron levantar el bloqueo iniciado el día lunes en el ingreso a los almacenes aduaneros y carreteras cruceñas por reclamo de camiones retenidos. La aduana logró un acuerdo con los transportistas e indicó que harán un registro de los vehículos y estableció un plazo de 30 días para que presenten documentación de sus camiones. A partir del 13 de noviembre también se emitirá un instructivo al COA para que no retengan a los camiones que cuenten con papeles al día. La empresa nacional de electricidad ENDE firmó un contrato con el Banco Central de Bolivia para un crédito de más de 463 millones de dólares que financiarán la ampliación de la planta termoeléctrica de Entre Ríos, ubicada en el Chapare. El ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Alberto Sánchez, explicó que el crédito del Banco Central de Bolivia hará posible que la planta termoeléctrica de Entre Ríos cuente con sistemas de ciclo combinado y la generación de electricidad subirá de 100 megavatios a 480. La canción Ímpetu Animal de la banda boliviana Octavia será parte de la música del film Our Brand is Crisis, protagonizado y producido por Sandra Bullock. El tema forma parte de Superluz, el más reciente clásico de Octavia. Cuando todo comenzó estábamos muy sorprendidos porque no teníamos idea de cómo llegaron a nosotros. La gente de la producción se comunicó directamente con nosotros vía email para pedirnos el permiso de utilizar nuestras canciones, recordó Omar González, el vocalista de la banda. El film Our Brand is Crisis es dirigida por David Gordon Green, protagonizada por Sandra Bullock y Billy Bob Thornton. La historia retrata la campaña de un candidato a la presidencia en Bolivia con asesores estadounidenses. Uno de los protagonistas es el actor boliviano Reinaldo Pacheco, quien hace el papel de Eddie. El Festival de Cine FENAVID inicia hoy su 15ª edición en Santa Cruz, con la competencia oficial de largometrajes, los talleres y 2 proyectos de realización de audiovisuales, como son el FENAVID Infantil y el proyecto Santa Cruz 100%. El público cruceño tendrá la oportunidad en una semana de la muestra de 20 largometrajes, 14 de ellos corresponden a la competencia oficial y además habrá muestras de cortometrajes de los participantes de las competencias internacionales y de realizaciones audiovisuales. En esta versión, el festival rompe su tradición saliendo a los barrios y también innovando en la calidad de las propuestas internacionales. Y en otros temas, la cueca boliviana fue declarada como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia por el Pleno de la Cámara de Diputados. Además, se instituyó el Día Nacional de la Cueca, que será el primer domingo de octubre de cada año. Según el presidente de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, Cultura e Interculturalidad y proyectista precisamente de la ley, Santos Paredes, explicó a los asambleístas que la cueca boliviana es parte indiscutible de la cultura y de la identidad boliviana, porque fortalece lazos de parentesco, de fraternidad y de convivencia social. La letra de la cueca es poética y profunda, evoca épocas históricas, historias de amor y desamor y sentimientos nacionales. Amigos de Bolivia News, es momento de revisar los datos económicos. El dólar para esta jornada se cotiza en CES bolivianos 86 centavos para la compra y en CES bolivianos 96 centavos para la venta. Atención con el euro, 7 bolivianos 78 centavos, mientras que el yen se cotiza en 0.057 bolivianos. Para hoy, el real brasilero baja 2 dígitos, 1 boliviano 73 centavos.
En la fecha 11 del torneo de apertura, Strongers aumentó su ventaja en la tabla de posiciones anoche tras ganarle en condición de visitante al Real Potosí por 2-1. Chumacero y Escobar marcaron para el Tigre y Vargas descontó para el local, en tanto que Bolívar confirmó su levantada y anoche goleó por 6-3 a Nacional Potosí en un partido intenso que se jugó en el estadio Hernando Siles. Con este triunfo, los celestes se colocan en el segundo lugar en la tabla de posiciones del campeonato de apertura, siempre hablando de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Hablamos del fútbol de la selección nacional porque el entrenador de la selección, Julio César Valdivieso, afirmó que en la próxima convocatoria para jugar contra Venezuela y Paraguay citará a Martín Smerberg, Diego Bejarano y Gustavo Pinedo. Vamos a considerarlos para esos encuentros, ya que están en un buen nivel porque juegan en el exterior, afirmó el entrenador boliviano. Respecto a Marcelo Martín y Ronald Raldes, sostuvo que las puertas están abiertas para todos en la selección, pero que antes deben pedir disculpas al país. Valdivieso dijo que estamos planificando, así lo dijo, lo que serán los partidos que se avecinan. Esperamos los cotejos con muchas ganas de seguir en el camino, expresó el seleccionador boliviano. Gentiles amigos cibernautas bolivianos en el exterior, hasta aquí les hemos llevado a ustedes las informaciones más destacadas desde Bolivia para el mundo. Recuerden que tenemos muchísimos contenidos que a usted le interesan en nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook, en Twitter y en YouTube. Y por supuesto no deje de visitar esta su casa, nuestra plataforma online en www.boliviawebtv.tv. Feliz jornada para todos. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.